Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bendecida de estar aquí. Ok, el pasaje sobre el cual nos vamos a basar hoy es Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, y lo vamos a leer. Ok, vamos a leerlo completo primero. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu favor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, como comunidad, como cuerpo, Señor, para escuchar tu palabra y para adorarte, Señor. Disponemos, Señor, nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra, Señor, sea una semilla que caiga sobre tierra fértil y que dé fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, que nosotros estamos aquí para escucharte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La semana pasada el pastor nos contaba que Jesús había subido a Jerusalén porque había una fiesta de las más importantes para los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, él subió como a mitad de semana y aquí este pasaje que acabamos de leer ocurrió inmediatamente después de que terminó la fiesta. Cuando terminó la fiesta, todo el mundo regresó a sus casas, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Ahí pasó la noche y a la mañana siguiente dice la Escritura que él se levantó muy temprano y se fue de nuevo al templo. Y se fue, estaba en el templo y en eso la gente empezó a reunirse, a acercarse a Jesús. Entonces Jesús tomó asiento. Cuando él estaba enseñando, llegan nuestros amigos, los escribas y los fariseos. En algunas versiones, en lugar de escribas, dice maestros de la ley, es lo mismo. Los escribas o los maestros de la ley eran personas que se dedicaban a transcribir la ley. Ellos eran parte por decirlo así, como la Corte Suprema de Justicia de los judíos, del pueblo judío. Entonces eran hombres muy respetados porque ellos transcribían la ley y también la interpretaban. Entonces eran muy estudiosos y el pueblo los respetaba por eso. Y en ese tiempo el analfabetismo era bastante alto, entonces ellos eran como vistos como wow, ¿verdad? Los que estudian las escrituras y los que la interpretan y demás. Entonces por eso la gente los respetaba tanto. Y los fariseos también eran estudiosos de las escrituras y de hecho eso era lo que el factor común que tenían los escribas y los fariseos era esto, que ellos estudiaban muchísimo las escrituras y por eso la gente los respetaba tanto. Lo cual les daba a ellos el derecho, digamos, de hacer esto que estaban haciendo, de pedir, de preguntarle a Jesús, de llevarle a esta mujer y de pedirle a ver el que iba a decir.
Ellos le dicen, maestro, claro, un poco hipócritas, ¿verdad? Porque ellos en realidad no respetaban a Jesús. En el versículo 4 dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero quieren que les cuente lo que dice la ley de Moisés realmente con respecto a eso. Vamos a ver en Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Tanto el hombre como la mujer. ¿Y a dónde estaba el hombre ahí? Porque ahí dice que solo llevaron a la mujer. Algunas personas piensan, algunos estudiosos piensan, como no dice específicamente, entonces podemos especular. Piensan que parte de la trampa que le estaban poniendo a Jesús fue tan pensada que incluso fue una trampa para ella misma. O sea, que el hombre con el que ella estaba cometiendo adulterio fue parte del plan maquiavélico que estaban ellos pensando, porque a él no lo llevaron. Y yo me pongo a pensar, si el hombre también hubiese estado haciéndolo de la misma forma que ella, digamos que no hubiese sido parte del plan, tal vez a él también lo habrían llevado y él también habría estado ahí delante de Jesús. Pero bueno, ya esas son cosas que nos podemos poner a pensar, pero no sabemos exactamente qué pasó. Pero el punto es que solo llevaron a la mujer y en realidad tenían que haber estado los dos ahí. En el versículo 6 dice, intentaban tenderle una trampa para que dijeran algo que pudieran usar en su contra. A los escribas y a los fariseos lo único que les interesaba era molestar a Jesús, era desacreditar a Jesús. Ellos odiaban a Jesús por la fama que tenía, porque la gente lo seguía, porque la gente lo respetaba, pero también porque con sus enseñanzas él exponía lo religiosos que eran y lo hipócritas que eran, y a eso a ellos no les servía, no les gustaba. Entonces ellos estaban pensando de qué forma iban a poder hacer que Jesús fuese desacreditado, que la gente lo dejara de seguir, y ellos lo que querían era arrestarlo. Ellos siempre lo que quisieron fue eso, para que no pudiera hablar. Ellos querían callarlo, pero no podían. Tanto fue así, tanta fue como esa sed de desacreditarlo, de bajonearlo, de quitarlo del camino, que a ellos no les importó la mujer. A ellos no les importó ponerla en vergüenza, a ellos no les importó señalarla, ponerla en medio de la multitud, maltratarla, humillarla. A ellos no les importaba nada. Ellos, o sea, ella era un instrumento nada más que ellos estaban usando como carnada, pero en ella no pensaron en ningún momento. Si usted tal vez en este momento piensa, pero ¿qué dignidad iba a tener si ella estaba adulterando? Tal vez usted tenga un fariseillo por ahí adentro, pero no se preocupen, todos lo tenemos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos tendemos a tachar a las personas, a etiquetar a las personas. Y tal vez, bueno, está bien, tal vez en este caso usted no lo pensó, como de qué dignidad iba a tener si era una adúltera. Pero tal vez en alguna situación con alguna de las personas con las que usted tiene contacto, ha visto algo que sucede, que la persona falló, que la persona cometió un error y usted piensa, qué bárbaro, qué bárbara. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué no pensó en las consecuencias? ¿Por qué no pensó en lo que iba a pasar? Tal vez es como en automático, sin darnos cuenta, porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es una naturaleza quebrada. Y es una naturaleza que tiene la tendencia de hacernos sentir mejor cuando otra persona está haciendo algo que nosotros consideramos que es peor que lo que nosotros hacemos. Sin embargo,
El que una persona peque diferente a mí no significa que yo sea una mejor persona. Significa solamente eso, que pecó diferente. Pero todos los pecados están en la misma línea. Ninguno es mejor que otro, ni ninguno es peor que otro. Lo que pasa es que cuando nosotros acusamos a otras personas, eso hace como que se nos olvide nuestro propio mal. Entonces por eso va tanta la tendencia a eso, para poder minimizar lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, nosotros somos llamados a dar testimonio del amor de Jesús, no a ser jueces. Juez es solo uno. Si nosotros hacemos un autoanálisis, cada uno con nosotros, así en su corazón, y nos ponemos a pensar, cuando yo me doy cuenta de que alguien está pasando una situación, que falló, que lo que sea, algo que hizo que yo considero que no está bien, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Qué es lo primero que yo pienso? ¿En juzgarle? ¿En pensar por qué estaba haciendo esto? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer esto? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, ¿señalarle? ¿O realmente hay una preocupación genuina en mí? Realmente se conmueve mi corazón cuando yo me doy cuenta que una persona cayó en un pecado, cayó, cometió un error, que falló. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que sale en mi corazón? Y eso nos puede ayudar a darnos cuenta qué es lo que hay ahí y qué necesitamos trabajar y cómo nos estamos comportando. Es muy curioso porque cuando alguien falla y nos lastima, nosotros queremos justicia, que lo quemen. Pero cuando somos nosotros los que fallamos, ¿qué esperamos? Misericordia. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Que gracias a Dios tenemos al Señor para que esa naturaleza vaya disminuyendo cada vez más. Mateo 9:13 nos habla un poco acerca de cuál debería ser nuestra actitud ante las fallas de las otras personas. Y dice así, Mateo 13. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. A mí me encanta eso porque es a los que saben que son pecadores. Todos somos pecadores. Pero hay muchos que tal vez no tenemos la conciencia de que estamos pecando. Y no estoy hablando de personas que no conozcan del Señor. Sí, personas que no conocen del Señor. Pero igual nosotros. Hay muchas ocasiones en las que no tenemos esa conciencia de que estoy cometiendo un pecado. Esto no está bien. Estoy desobedeciendo a lo que el Señor me mandó a hacer. Y necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a caer en cuenta cuándo, a saber cuándo estamos pecando. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque temen a ser juzgados, porque temen a no ser aceptados. O vienen, pero no se involucran. Porque piensan, si se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo, me van a juzgar, me van a señalar, me van a tratar de hacer que yo cambie, pero no tienen la convicción interna, que eso se encarga solo el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Entonces, si nosotros no somos una zona segura para que las personas puedan venir con libertad y apoyarse en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, entonces ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Si ellos no pueden tener la confianza de venir y decir, estoy luchando con este pecado, estoy luchando con esta falla,
caigo una y otra vez. Y no lo hacen porque sienten que le van a decir, ¿otra vez? O sea, va a seguir. En lugar de decir, bueno, vamos, una vez más. 7 veces cae el justo, y 7 veces Dios lo levanta. Yo no estoy para juzgar, yo estoy para levantarle, yo lo voy a sostener. Como cuando le sostenían los brazos a Moisés cuando estaban en guerra, así, yo le voy a sostener los brazos, vamos. Eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos hacer por las personas y es lo que las personas necesitan de nosotros. La iglesia es como el hospital. Yo al hospital no voy a menos que me esté muriendo. De lo contrario, no voy. Al hospital van las personas que están enfermas. De igual forma, todos los que estamos aquí es porque entendimos que necesitamos al Señor. No porque seamos buenos, porque seamos santos, porque seamos guau. No, todo lo contrario. Es porque sabemos que si no estamos aquí, fatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya estamos de este lado, ahora sí a veces nos sentimos como, sí, tengo aquí la aureola, ¿verdad? Y entonces ya viene otra persona y ahí sí me siento en la potestad de señalarlo porque como ya yo tengo la conciencia de que eso es malo, y cuando nosotros estábamos así, ¿qué hubiese pasado si la gente no hubiese orado por nosotros o si no nos hubiesen tendido la mano, si no nos hubiesen dado ese amor que necesitábamos cuando nosotros estábamos fallando? ¿A dónde estaríamos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hizo el Señor. Hay un versículo que a mí como decimos nosotros, me cacheteó mucho. En 1 Corintios 10:12, que dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. No dice si ustedes están firmes, no, si ustedes piensan que están firmes, porque a veces creemos que somos, ¿verdad? Wow, o sea, solo me falta andar levitando, porque yo oro todos los días, porque yo leo la Biblia todos los días. Si no hiciera eso, ¿dónde estaría? Pero eso no es un mérito, eso es por gracia de Dios. Eso es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacer eso, no por nosotros mismos, no por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría. No, definitivamente no. Y si nosotros experimentamos eso, ¿por qué juzgamos a los otros? ¿Por qué los señalamos? ¿Por qué hacemos juicios de valor? ¿Por qué les ponemos etiquetas? ¿Quiénes somos nosotros? El único que puede hacerlo no lo hace, porque nosotros lo vamos a hacer. Es cierto, es nuestra naturaleza, pero sabiéndolo, la podemos contrarrestar, manteniendo una actitud de autoevaluación. ¿Qué dice el Salmo? Examíname, Señor, y ve en mí si hay camino de perdición. Parafraseado. Hagamos eso todos los días y a cada rato. De ver qué es lo que hay en mi corazón, cómo estoy reaccionando yo ante las necesidades o ante las fallas de las otras personas. Y voy a tratar de ponerme yo en los zapatos de esa persona. No, es que no, jamás, yo no haría eso. Ajá, a ver si toda su historia fuese como la de esa persona, a ver si usted no haría lo mismo. Porque sí, yo desde mi historia, puede que no haría lo que esta persona está haciendo, pero si yo hubiese nacido en su casa, si hubiese tenido esa crianza, si hubiese tenido toda la formación que esa persona tuvo y la vida que tuvo, ¿quién me asegura a mí que yo no haría exactamente lo mismo? Yo no sé si tal vez usted se ha preguntado en qué consistía la trampa que los escribas y los fariseos le querían poner a Jesús. Le voy a contar. Habían 2 opciones de respuesta. Ese era como el reto, la trampa que ellos le estaban poniendo. Si Jesús decía, sí, apedréenla, entonces ellos lo iban a desacreditar porque iban a decir, pero tanto que habla de misericordia y de amor, y apedréenla. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos estaban bajo el dominio romano, entonces ellos no tenían la autoridad
de atentar contra la vida de nadie. Ellos no podían matar a nadie. Entonces también iba a estar infringiendo la ley romana y eso iba a ser, wow, o sea, material buenísimo para pedir que Jesús lo arrestaran. Y por otro lado, si Jesús decía que no la apedrearan, entonces le iban a tirar con todo porque estaba irrespetando la ley de Moisés. Entonces, por donde fuese, según ellos, lo iban a agarrar. Pero no contaban con su astucia. Vean lo que dice en 1 Corintios 3:19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Pero yo quiero que leamos también Job 5:13, que es donde hace referencia 1 Corintios, para terminar el versículo, porque me encanta. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Como decimos nosotros, se las aplicó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que desbarata las maquinaciones de Satanás. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído y porque nosotros estamos aquí. Ese es el Dios. Sigamos con el versículo 6. Dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, yo me los imagino ahí todos intensos, ¿verdad? Él ahí con su calma, con su paciencia, y ellos ahí preguntándole, pero díganos algo. Claro, porque ellos tenían esa sed de ver qué era lo que Jesús iba a decir para entonces poder agarrarlo. Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar que ese tiempo que Jesús tomó silencio, que estaba escribiendo en la tierra, fue una oportunidad que los escribas y los fariseos desaprovecharon para pensar en cuál era la motivación que ellos estaban teniendo para estar ahí. O sea, ellos pudieron haber hecho conciencia, ellos pudieron haber dado marcha atrás, pero era tanta su odio, era tanta su sed de maltratar a Jesús, que no aprovecharon ese tiempo. Y a veces Jesús con nosotros hace esos silencios. ¿Les ha pasado? Que uno habla y es como, Señor, hey, aquí estoy. Y uno dice, no, dio media vuelta. Y después uno se da cuenta que no. Que Él hasta en los silencios nos habla. Hasta en los silencios vemos su misericordia y su amor. Ahora tenemos otra cara de la historia, otro personaje de la historia, que es la mujer. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar en ella y me identifico con ella porque muchas de las cosas que ella pudo, que en mi mente pienso que ella pudo haber pasado, yo en algún momento las sentí. Ustedes se pueden imaginar la vergüenza que esa mujer podía sentir estando en medio de una multitud frente a Jesús y con los estudiosos de las Escrituras, con los papás de los tomates, acusándola. La habían sorprendido en adulterio. Entonces, quién sabe si incluso estaba hasta media desnuda. Yo me imagino que no podía ni respirar. Yo me imagino que ella deseaba como hacer un hueco y enterrarse. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá a veces estábamos estudiando y digamos, no me sabía la materia. Y entonces era aquí con la faja, ¿verdad?
Y es como, ¿cómo no se sabe esas preguntas? No sé qué, si está estudiando hace rato y que aquí, que allá. Vaya, siga estudiando y viene dentro de un rato, pero con la faja en la mano. Y era como, vaya, y uno tenía que pasar por el frente. Y era como, me va a tirar un fajazo. Y entonces yo me acuerdo que yo pasaba, pero yo decía como meterme en la pared para que no llegara. Así me la imagino yo a ella. Ella sabía que no le iban a matar, porque la ley romana no se los permitía, pero eso no les impedía que le tiraran piedras. Y yo me la puedo imaginar ahí. Dios, me van a tirar piedras. El dolor, la vergüenza, el que hice. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿En qué estaba pensando cuando me metí en esto? No me imaginé que me fuesen a descubrir. Tengo tanto miedo, tengo tanto dolor, tengo susto. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a golpear? ¿Me van a escupir? Ahí están mis vecinos, ahí está mi familia que está siendo avergonzada por lo que yo hice. Ahí está esta gente que con qué cara yo los voy a volver a ver otra vez. ¿Con qué cara yo me voy a levantar de aquí? ¿Con qué cara yo voy a caminar nuevamente por estas calles? Yo ya no sirvo. Me quiero morir. Me quiero desaparecer. Que me trague la tierra. Tantas cosas pudo haber sentido ella. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido eso. Pero uno desea como que, de verdad, como que se lo trague la tierra, literalmente. Usted ya no quiere volver a levantar su mirada. Usted siente como un hueco en el estómago, como que le agarran el corazón y se lo estripan y se lo hacen un puño. Así me imagino yo que se sentía ella. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido así, por haber cometido algún error, por haber fallado, por haber hecho algo que sabemos que no estaba bien. La culpa paraliza. La culpa no es una buena consejera. La culpa es lo peor que nos puede pasar. O que nosotros le permitamos. Y la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. Cuando usted siente culpa, cuando usted siente que no, hombres, ¿con qué cara yo le voy a hablar a Dios? ¿Con qué cara yo voy a orar? ¿Con qué cara yo voy a ir a la iglesia? Sépalo, se lo digo, eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado, sí, porque no es que, bueno, ya, no, todo bien, no. Pero el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado para que nosotros entendamos que solos no podemos, que nosotros necesitamos venir al Señor, porque solos no podemos. Entonces, cuando usted sienta culpa, no le haga caso, no se deje envolver por esas mentiras del enemigo, porque eso es Satanás, porque lo que quiere es alejarlo de la presencia de Dios. Pero no importa, con su cara que usted siente así, que es sucísima y lo que sea, y con el basurero que uno pueda sentir adentro, lo que sea, no importa, así Dios está con los brazos abiertos, esperándolo. Así es que no le haga caso, no se deje llevar, no se deje llevar por la culpa. Lo bueno de esta historia es que ahí no termina. Y no termina ni para ella, ni para nosotros. Gracias, Ingrid. Lo bueno de esta historia es que continúa. Estos hombres estuvieron planeando esta trampa, pero ¿sabe qué? A la par, Jesús estaba planeando también un encuentro divino con esa mujer.
La querían desbaratar, pero en el pensamiento del Señor Jesús era restaurarla. Usted está aquí porque Dios quiere restaurarlo, quiere restaurarla. Dios no está aquí para condenarlo ni para condenarme. Voy a decir, ellos trajeron a esta mujer porque fue sorprendida en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Y yo veo a un Jesús tan tranquilo, Él no se sorprendió. ¿Sabe por qué? Voy a decirle, un cazador, ¿qué es lo que hace? Caza. Un jugador de baloncesto, ¿qué hace? Juega. Un chef, ¿qué hace? Cocina. Y un pecador, ¿qué hace? Peca. Jesús no le sorprendió que esta mujer estuviera en pecado porque era pecadora también. Así que si un pecador peca, él no está sorprendido. Los religiosos son los que se sorprenden, porque se miran a sí mismos y dicen, yo estoy bien, ellos están mal. ¿Usted no ha visto que hay algún hermano que le da una santitis crónica? Que empiezan a ver a la gente y lo ven pecador, mal vestido, piensan quién sabe quién son. No, todos nosotros, dice la Escritura, todos nosotros hemos pecado, por lo tanto fuimos destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos pecado, así que nadie puede juzgar a nadie. Jesús no vino al mundo a condenar el mundo. Vea qué lindo lo que dice Juan 3:16, usted se lo sabe perfectamente, pero a veces nos quedamos en ese versículo. Vea lo que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mire lo que dice el siguiente: pues Dios amó tanto al mundo, el 17, Dios no envió a su hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. Jesús tenía una misión, no condenar al mundo, sino que dar las buenas noticias del evangelio para que todos vengan a arrepentimiento, para salvarles. Y esta mujer tenía que descubrir que él no la condenaría. Los demás religiosos la condenaban, la religión la condenaban, pero Jesús no la condenó. Hay una paráfrasis en la Biblia que dice que Dios nos ha declarado no culpables. ¿Qué es esto? Vea, quiero seguir en el 38. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y mira el 19. Y esta es la condenación. O sea, Jesús no condena. La gente se condena a sí mismo. Esta condenación se basa en lo siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son, o sea, Jesús no vino a condenar, Él no está aquí para condenarte. Si estás en pecado, Él no está aquí para condenarte. El Espíritu Santo está aquí para guiarte al arrepentimiento y para que vuelvas a sus pies. Eso es todo. Él no vino a condenarte, Él no condena al mundo, Él vino porque ama al mundo y lo cubre con su amor. Dice la Escritura que el amor de Dios cubre multitud de errores, multitud de pecados. Así que ella tenía que entender que Él no es condenador. Él quería salvarla. Ahora, si no somos culpables,
porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si ella era culpable, una rea de muerte, según la ley, ¿por qué Dios la salva? ¿Sabe por qué? Hay algo maravilloso aquí. Cristo vino y en la cruz fue el juicio de Dios. De todo el pecado del mundo, dice la Escritura, fue puesto sobre Jesús y a Jesús fue condenado a muerte. Era el arredo de muerte y toda la ira de Dios fue sobre él. Por eso es que tú y yo somos salvos, no somos culpables, porque ya hubo uno que tomó esa culpa y la puso en la cruz del Calvario y por medio de su sangre pagó la deuda que tú y yo teníamos. Por eso es que no somos culpables, porque ya uno llevó todos nuestros pecados y en él somos perdonados. Aleluya, aleluya. No hay condenación para los que creemos en el Señor. No hay condenación. Segundo, ella debía entender y Jesús le dijo: ¿hay alguno que te condena? No, Señor. Y dice la Escritura que Jesús dijo: ni yo. Ni yo. Ni yo te condeno. Vete. No peques más. Jesús, ella tenía que descubrir lo segundo. De primero, que Jesús no condena. En segundo lugar, que Jesús, aunque no condena, no hace concesiones. Es decir, aunque Dios no nos condena, no tenemos licencia para pecar. Dice la Escritura que los pecadores, que Él era amigo de pecadores. Vea lo que dice. Vayan conmigo a Mateo 11. Esta generación que vive hoy, que vivimos hoy, estas generaciones nuevas, piensan que hay grises en el reino de Dios y no los hay. O hay negro o hay blanco. Y le voy a decir por qué. Porque usted no puede tener un pie metido en la iglesia y otro pie metido en el mundo. Usted no puede servir a dos señores. Usted no puede venir hoy a la iglesia a alabar a Dios y durante la semana vivir como le dé la gana. Porque aunque Dios no lo condena y Dios quiere que usted sea salvo, Él no le da licencia para pecar. Y debe entender bien, porque el amor de Dios es maravilloso, pero Él no es alcahueta. Él quiere que vivamos sí o no. Y mire, esta generación tiene algo. Es una generación que para ellos es relativo todo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y vea qué tremendo. En Mateo 11 lo describe la generación que estamos viviendo. Mateo 11, 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailan. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentan. Vea lo que dice Mateo 11, pero 18 y 19. Pues Juan no dedicaba el tiempo a beber y a comer, y ustedes dicen está poseído por demonio. Y el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen es glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Sí, Jesús era amigo de pecadores, pero no hacía concesiones. Vea lo que dice Hebreos 7:26.
Él es la clase de sumo sacerdote que necesitábamos, porque es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Fíjese en dos frases. Amigo de pecadores, o sea, no condena, pero apartado de pecadores, no tiene concesiones. Los pecadores, sí, él estaba mucho con los pecadores, pero ¿sabe una cosa? Lo que creo es que a los pecadores les gustaba estar con Jesús porque no los condenaban. Aquí entra una mujer con cierta forma de vestido, algunos tatuajes, y la gente ya lo mira horrible. Es por eso que la gente no quiere venir a la iglesia. Pero ¿sabe? La gente necesita saber que la iglesia, aunque no está de acuerdo con el pecado, ama al pecador, porque en un momento dado usted estuvo del otro lado, igual que yo, donde estábamos pecando, donde estábamos aparte de la misericordia del Señor, mas vinimos de un momento dado porque Cristo nos atrajo con cuerdas de amor, de la misma manera que un día alguien oró por mí y alguien me habló de Cristo. De la misma manera Dios espera que usted ore por otros y que usted hable de la palabra a otros para que se conviertan a Cristo y no llegue a un lugar donde le juzgan, sino que les amen y poco a poco cambien por medio de la palabra del Señor. Vea, al principio, ya casi termino, pastor, él está ahí. Al principio me acongojaba, ¿verdad? Porque mi hijo Sam, usted lo ha visto, él ha cambiado tremendamente. Dios ha hecho una obra extraordinaria, ¿verdad? Pero cada vez que se iba del Señor venía con un tatuaje nuevo, ¿verdad? Y Dios mío, yo dije, cuando él predique, Dios mío, cuando le vean los tatuajes, ¿verdad? Porque eso etiqueta a la gente. Pero ¿sabe qué? Ya he escuchado dos personas que se quedaron en la iglesia porque sabían que no le íbamos a echar fuera, porque antes de conocer a Cristo se habían tatuado. Pero cuando vieron al hijo del pastor con tatuajes, digan, aquí no me van a criticar. Y aquí están felices sirviendo al Señor. Dígame, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Mi hijo no sabía que aún eso iba a ayudar. Así que ustedes, padres de familia, sí, agobiados porque tal vez sus hijos no están hoy, pero cuando los traiga Dios, el testimonio de ellos ayudará a otros para convencerlos de que vengan a una iglesia que les ame y les restaure y no les condena. Y en tercer lugar, para terminar, esta mujer, Jesús se la ganó por su compasión, porque no la condenó. Sí, no hacía concesiones, pero dice la escritura que Él tiene compasión sobre el pecador. Mateo 9:36 dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidos y desesperados, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. El único sentimiento
que esta mujer vio reflejado en el Señor fue la compasión, no la condenación, no la crítica. El sentimiento que pudo ver en Jesús fue su compasión, y eso se la ganó. Y yo sé que esta mujer no volvió a ser la misma nunca, porque un encuentro divino cambia a una persona. Póngase en pie, por favor. Por eso le pusimos a esta enseñanza, ni yo. Jesús dijo una frase maravillosa que seguramente usted escuchó de él cuando vino a Cristo. Ni yo te condeno. Pero no pusimos ni yo te condeno porque pensando en también, cuando dice ni yo, usted se meta en esa frase y de aquí en adelante diga, ni yo tampoco condeno. Sino que el amor de Dios se derrame tanto en nosotros que con la misma consolación, la misma misericordia que usted y yo probamos, le demos a los demás que están buscando del Señor. Y este es un buen momento para que si estás cometiendo pecado, estás teniendo algún hábito, y aunque no te sorprendan, aunque digas, nadie va a saberlo, Dios sí lo sabe, que estás cometiendo ese pecado. Pero hoy Dios llama al arrepentimiento. Confiesa hoy tu pecado y hoy mismo experimentarás el perdón de Dios. Si tú nunca has hecho una oración para dar tu vida a Cristo, quiero dirigir la oración para que lo puedas hacer. Y tú puedes decir, Señor, me arrepiento de estos mis pecados. Quiero confesarlos delante de ti, porque solamente tú me los puedes perdonar. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Todos con los ojos cerrados. Si usted hizo esta oración de fe, recibiendo al Señor Jesús como Salvador, puede levantar su mano para mirarle. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Aleluya. Dios es bueno. Ahora tus pecados han sido perdonados. Y el Señor ha venido a morar en ti a través del Espíritu Santo. Ahora es para todos nosotros. Así como esa mujer tuvo un encuentro divino planeado por Jesús, porque a Jesús sí le importaba a ella. Hoy ha planeado Dios un encuentro contigo aquí, para que haya un cambio de actitud ante lo que estás haciendo. El Espíritu de Dios, pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente y a tu corazón de las cosas que estás haciendo y no son voluntad de Dios, para que haya un cambio de actitud ante eso
y vuelvas a recuperar la relación que tú tenías con el Señor. Él no te condena. Él no está enojado contigo. Él quiere perdonar tus pecados y tus culpas y sanar tu corazón.